El abandono. Abandonar a alguien es apartarse de él, dejarlo, no desear más tener que ver con él. Muchas personas confunden el rechazo con el abandono. Examinemos juntos la diferencia. Si uno de los miembros de una pareja decide rechazar al otro, lo repele para no tenerlo junto a sí. Si decide abandonarlo, se aleja, se marcha para distanciarse temporal o definitivamente. La herida que se vive en el caso del abandono se sitúa además en el plano del tener y el hacer, y no en el del ser como sucede en la herida del rechazo. Un niño pequeño puede sentirse abandonado si su madre se encuentra de pronto ocupada con un nuevo bebé. El niño tendrá la impresión de que su madre lo abandona continuamente para ocuparse del otro. Si sus padres salen a trabajar todos los días y tienen poco tiempo para él, cuando lo llevan al hospital donde deberá permanecer. En el hospital quizá decida creer que sus padres lo han abandonado para siempre, incluso si acuden a verlo todos los días. El dolor que registró en el momento en que se sintió abandonado se vuelve importante. Ese dolor provocará que comience a crearse una máscara. Cuando sus padres lo dejan con alguien más durante las vacaciones, incluso si se trata de la abuela. Si su madre siempre está enferma y su padre está demasiado ocupado o ausente para hacerse cargo de él. La herida de abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto. La persona que sufre abandono también suele padecer rechazo. Cuando es joven, se siente rechazado por su progenitor del mismo sexo y abandonado por el progenitor del sexo opuesto, el cual cree que debía haberse ocupado de él y sobre todo que debió haber velado para que fuese menos rechazado por el otro progenitor. Cuando un progenitor se rechaza a sí mismo y tienen un hijo de su mismo sexo, es del todo normal y humano que también lo rechace aún inconscientemente. La ausencia de alimentación física también puede originar la herida de abandono, la cual suele comenzar antes de los 2 años. La máscara que se crea el humano para intentar ocultar su herida es la del dependiente. Esta máscara se caracteriza por un cuerpo que carece de tono. El cuerpo largo, delgado y encorvado indica una herida de abandono muy importante. El sistema muscular no está lo suficientemente desarrollado y parece no poder sostener el cuerpo erguido, como si necesitara ayuda para hacerlo. El cuerpo expresa exactamente lo que sucede dentro de una persona. El dependiente cree que no puede lograr nada por sí mismo y tiene necesidad de alguien más como sustento. Su cuerpo refleja esta necesidad de apoyo. Es fácil ver en esta persona al niño pequeño que necesita ayuda. Los ojos tristes y grandes también apuntan a la herida de abandono. Son ojos que parecen querer atraer a otros con su mirada. Las piernas son débiles, con frecuencia se tiene la impresión de que los brazos son demasiado largos, de que cuelgan pegados al cuerpo. Ese es el tipo de persona que aparenta no saber qué hacer con sus brazos cuando está de pie, sobre todo cuando los demás lo miran. La característica más sobresaliente del dependiente es la falta de tono muscular. Tan pronto veas a una persona con una parte del cuerpo que parece blanda, podrás deducir que porta la máscara del dependiente para ocultar su herida de abandono. La intensidad de la herida determina el grosor de la máscara. Las características mencionadas se intensifican en la persona muy dependiente. Si una persona solo tiene algunos rasgos entre los mencionados, significa que su herida es menor. Es importante saber que en el caso de alguien obeso y con falta de tono en algunas partes de su cuerpo, el exceso de peso indicará otro tipo de herida, mientras que su falta de tono expresará la herida de abandono. Es fundamental diferenciar bien entre la máscara del huidizo y la del dependiente. Puede haber 2 personas muy delgadas junto a ti y una de ellas ser huidiza y la otra dependiente. La diferencia radica en el tono muscular. La persona huidiza se sostendrá bien, mientras que la dependiente tendrá una postura más flácida. Cuando una persona sufre a la vez
las heridas de rechazo y de abandono, podrán percibirse en su cuerpo algunas características del huidizo y otras del dependiente. La herida más evidente indica cuál es la que la persona sufre con más frecuencia. De los 5 tipos, el dependiente es el más propenso a convertirse en víctima. Hay grandes posibilidades de que uno de sus padres o incluso ambos sean víctimas también. Víctima es la persona que crea problemas de todo tipo en su vida, pero en especial problemas de salud para llamar la atención. Esto responde a la necesidad del dependiente, quien cree que nunca tiene suficiente atención. Cuando parece desear llamar la atención por diversos medios, lo que está intentando en realidad es sentirse lo suficientemente importante para recibir apoyo. Considera que, si no logra llamar la atención de otra persona, no podrá contar con ella. Mientras más víctima sea, más importante será su herida de abandono. Con frecuencia la víctima gusta de desempeñar el papel de salvador. Por ejemplo, el dependiente cumple el papel de padre ante sus hermanos o intenta salvar de determinada dificultad a quien ama. Estos son medios útiles para recibir atención. Cuando el dependiente hace muchas cosas por otra persona, su objetivo es que lo halaguen, pues esto último lo hace sentirse importante. Pero esta actitud suele provocarle malestares en la espalda, ya que carga sobre sí responsabilidades que no le corresponden. La ayuda que más necesita el dependiente es el apoyo de los otros. Sus peticiones a los demás están en función de lo que otros pueden hacer para ayudarle. No se trata tanto de obtener la ayuda física que pretende, sino de sentirse apoyado por alguien en cuanto a lo que hace o desea hacer. Cuando recibe apoyo, se siente ayudado y amado. Aun cuando tenga necesidad de apoyo, es interesante observar que el dependiente utiliza con frecuencia la expresión «ya no soporto más». El dependiente puede parecer perezoso, pero la realidad es que no le agrada realizar actividades o trabajos físicos solo. Necesita de la presencia de alguien más para sentirse apoyado. Cuando hace algo por los demás, es con la intención de recibir afecto a cambio. Cuando recibe el afecto deseado, al emprender una actividad agradable con alguien más, el dependiente desea que dure. Y cuando la actividad termina dirá, qué lástima que haya concluido. Percibe el final de cualquier cosa agradable como un abandono. La persona dependiente que actúa como víctima tiende a tener una voz infantil y a hacer muchas preguntas, sobre todo en el caso de las mujeres. Cuando pide ayuda, siempre con dificultad a aceptar una negativa y con la tendencia a insistir. Mientras más sufre cuando se le dice no, más se dispondrá a utilizar cualquier medio para obtener lo que desea, como la manipulación, el enfurruñamiento, el chantaje, etc. El dependiente por lo general solicita consejos porque no se cree capaz de hacer las cosas por sí mismo. Cuando no necesariamente escucha lo que se le dice, a la larga hará lo que él mismo desea, porque en realidad no está buscando ayuda, sino apoyo. Cuando camina con otras personas, las deja pasar frente a él porque prefiere que los demás lo guíen. Piensa que si se las arregla demasiado bien por sí mismo, nadie se ocupará de él en el futuro y que se producirá el aislamiento del cual desea huir. La soledad es el temor más grande del dependiente, ya que está convencido de no poder soportarla. Por este motivo se acoge en los demás y hace todo por llamar la atención. Su temor es, ¿qué voy a hacer solo? ¿Qué será de mí? ¿Qué me sucederá? Con frecuencia vive en conflictos consigo mismo, pues por una parte exige mucha atención y, por la otra, teme estar exigiendo demasiado y que eso acabe por molestar a los otros, quienes entonces podrán abandonarle. La persona dependiente tiene una enorme capacidad para no ver el problema que vive en pareja. Prefiere creer que todo marcha bien porque tiene miedo a ser abandonada. Quizá creas que no podrás salir adelante solo, pero para todo problema existe también un remedio. Al apoyarte a ti mismo,
vendrá la luz y encontrarás esa solución. El dependiente tiene dificultades con la palabra dejar, porque para él significa abandonar. Por ejemplo, si una persona le dice, debo dejarte, debo marcharme, se sentirá agobiado de dolor. El simple hecho de escuchar la palabra dejar, aún en el teléfono, evoca emociones en él. Para no sentirse abandonado, valdría la pena que ese otro le explicara la razón por la cual se marcha, sin utilizar la palabra dejar. Cuando el dependiente se siente abandonado, considera que no es lo suficientemente importante para atraer la atención de otro. La tristeza es la emoción más intensa que experimenta el dependiente. Constantemente siente una tristeza en lo más profundo de su ser, sin que pueda comprender o explicar de dónde proviene. Para no sentirla, busca la presencia de otros. Es capaz también de irse al extremo opuesto, de alejarse o apartarse de la persona o la circunstancia que le causa esa tristeza o ese sentimiento de soledad. No se percata de que cada vez que lo hace, abandona su entorno. En momentos de crisis puede incluso llegar a pensar en el suicidio. Por lo general, solo habla de ello y amenaza a los otros de que lo hará, sin consumarlo, ya que todo lo que busca es apoyo. Si intenta suicidarse, fracasará. Si después de muchas tentativas nadie le brinda apoyo, es posible que de verdad acabe suicidándose. El dependiente teme también a toda forma de autoridad. El dependiente suele utilizar las palabras ausente o solo al hablar de su infancia. Dirá que con frecuencia se le dejaba solo y que su madre o su padre estaban ausentes. Cree realmente que todo sería mejor si tuviera a alguien a su lado. El grado de ansiedad que vive al estar solo determina la magnitud del sufrimiento. Las personas dependientes lloran con facilidad, sobre todo cuando hablan de sus problemas o de sus adversidades. En su llanto puede percibirse que acusa a los demás de haberla ignorado cuando vivía en medio de sus problemas o enfermedades. Acusa incluso a Dios de haberla abandonado. Cree que tiene un buen motivo para sentirse así, pero no se percata de que ella misma es la que ha hecho a un lado a los demás. El dependiente necesita la atención y la presencia de otros, pero no es capaz de ver el número de ocasiones en que él no hizo por los demás lo que le pedían que hiciera. Por ejemplo, le gustaría sentarse solo a leer un libro, pero no admite que su pareja lo haga. A la persona dependiente también le es difícil no ser invitada a una reunión o a un encuentro cualquiera, pese a que, lógicamente, no habría ido. El dependiente tiene la costumbre de afianzarse físicamente a la persona amada. Durante la infancia, la niña se afianza a su padre y el niño a su madre. En la pareja, el dependiente se apoya en el otro, o le toma la mano o lo toca con frecuencia. Cuando está de pie, busca apoyarse contra un muro, una puerta o cualquier otra cosa. Incluso sentado le es difícil estar erguido y se apoya en el brazo del sofá o se amontona en la silla. En cualquier caso, se le dificulta mantenerse recto y su espalda tiende a encorvarse hacia adelante. La persona dependiente se fusiona fácilmente con los demás y eso hace que se sienta responsable de la desdicha y la felicidad de los otros, como si creyera que los demás, a su vez, son responsables de su felicidad o de su desdicha. La persona fusional, que también se conoce como psíquica, siente las emociones de los otros y se deja invadir fácilmente por ellas. Este deseo de fusión trae consigo muchos temores e incluso puede llegar a producirse agorafobia. La siguiente es la definición de agorafobia. Esta fobia es un temor enfermizo hacia los espacios libres y a los lugares públicos, y es entre las fobias la más difundida. Las mujeres son 2 veces más sensibles a ella que los hombres. Muchos hombres ocultan su agorafobia en el alcohol, prefieren transformarse en alcohólicos antes que confesar que tienen un gran temor incontrolable. El agorafóbico suele quejarse de vivir en la ansiedad y sobre todo en la angustia
al punto de sentir pánico. En el agorafóbico, una situación angustiante entraña reacciones fisiológicas, palpitaciones cardíacas, desmayos, tensión o debilidad muscular, transpiración, dificultades respiratorias, náuseas, incontinencia, etc., que pueden conducir al pánico, así como reacciones cognitivas, sentimientos de extrañeza, temor a perder el control o a enloquecer, a ser humillado públicamente, a desmayarse o a morir, y reacciones conductuales. Huir de situaciones que provocan ansiedad, así como de cualquier sitio que le parezca alejado del lugar o de la persona que le dan seguridad. La mayoría de los agorafóbicos sufre hipoglucemia. El temor y las sensaciones que siente el agorafóbico son excesivamente intensas, incluso al punto que lucha por evitar enfrentar situaciones de las que no puede huir. Incluso hay agorafóbicos que acaban por no sentir nada. Siempre encuentran un buen motivo para ello. La mayoría de ellos fueron muy dependientes de su madre cuando eran pequeños y se sentían responsables de su felicidad o de ayudarla en su papel de madre. La agorafobia puede sanar emocionalmente cuando se soluciona la situación que se ha vivido con la madre. Los dos grandes temores del agorafóbico son morir y enloquecer. Los temores provienen de la infancia y fueron vividos en el aislamiento. Es posible que el agorafóbico haya estado próximo a la muerte cuando era pequeño o que en el seno familiar se le haya transmitido el temor a la locura o a la muerte. El temor de morir se experimenta en todos los espacios del agorafóbico, aun cuando él no se percate realmente de ello. No se cree capaz de enfrentar cambios en ningún aspecto, ya que esto último le representaría una muerte simbólica. Cualquier alteración le provoca grandes momentos de angustia, lo que a la vez acentúa su grado de agorafobia. Estos cambios pueden ser la transición de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la edad adulta, de la soltería al matrimonio, la mudanza a otro domicilio, un nuevo empleo, subir de peso, un accidente, una separación, la muerte o el nacimiento, etc. Estas angustias quizá estén inconscientes y contenidas y se mantengan así durante varios años. El agorafóbico tiene también una imaginación desbordante y fuera de control. Fantasea con situaciones que trascienden la realidad y se cree incapaz de afrontar cualquier cambio. Si te respondes a los criterios mencionados, debes saber que lo que vives no es locura y que no morirás por ello. Simplemente en la infancia te abriste demasiado a las emociones de otros, creyendo que eras responsable de su felicidad o su desdicha. Las personas en quienes predomina la herida de abandono también temen a la muerte, mientras que aquellas cuya herida predominante es la traición temen con mayor frecuencia a la locura. Cuando el dependiente es capaz de detectar los problemas causados por su propia dependencia, experimenta en ese momento el deseo de ser independiente. Creerse independiente es una reacción muy común en las personas dependientes. Por ejemplo, la persona dependiente, sea varón o mujer, quizá no desee tener hijos, so pretexto de querer mantener su independencia. En el hombre dependiente, la presencia de un niño en la familia suele ocultar el temor a no recibir toda la atención de su pareja, mientras que la mujer dependiente temerá a su vez sentirse agobiada por las obligaciones que implica tener un hijo. Cuando la persona dependiente se siente deseada por alguien, se cree más importante. De los 5 tipos, yo diría que la persona que teme ser abandonada es la que más gusta del sexo. Por lo general lo desea más que su pareja y no es raro advertir que quienes se quejan de no tener suficiente sexo son quienes sufren la herida de abandono y portan la máscara del dependiente.
Si la mujer dependiente no quiere hacer el amor, no se lo dirá a su pareja y preferirá simular que lo desea, ya que querrá evitar una ocasión de sentirse no deseada. Por su parte, el hombre dependiente simulará ignorar que su esposa tiene un amante. Estas personas eligen tolerar este tipo de situación con tal de no ser abandonados. En el plano de la alimentación, el dependiente puede comer mucho sin subir de peso. Como su actitud interior general radica en nunca estar satisfecho, este es también el mensaje que su cuerpo recibe cuando come y su cuerpo reacciona al no subir de peso. En el capítulo anterior mencioné que en el huidizo existe la tendencia a la anorexia. En el caso del dependiente, la tendencia es a ser bulímico. Cuando el hombre dependiente es bulímico, se debe a que intenta nutrir a su madre. Al vomitar manifiesta a qué grado le hace falta. Cuando la bulimia se presenta en la mujer dependiente, es más bien el padre quien hace falta. La palabra devorar es común en su lenguaje. Por ejemplo, suelen decir, mi hijo devora toda mi energía, o mi trabajo devora todo mi tiempo. El dependiente prefiere los alimentos blandos a los duros. Por lo general, gusta mucho del pan, que es el símbolo de la tierra nutricia. Come lentamente para prolongar el placer y la atención, sobre todo si está en compañía de otras personas. Las personas dependientes no gustan de comer solas y menos aún fuera de casa. Como además tienen dificultades con la palabra dejar, no les gusta dejar comida en su plato, y todo esto lo hacen de manera inconsciente. Las siguientes son las diversas enfermedades que suelen padecer las personas que sufren la herida de abandono. Asma, una enfermedad que se manifiesta en exhalaciones difíciles y forzadas. En el plano metafísico, esta enfermedad indica que la persona que la padece acepta más de lo que debería y no rechaza lo que le pesa, sino con muchas dificultades. Los problemas de bronquios también son comunes. Cuando el dependiente sufre un problema bronquial, indica que tiene la impresión de no recibir lo suficiente de su familia. A causa de su aspecto psíquico fusional, el dependiente atrae problemas de páncreas, hipoglucemia y diabetes, así como trastornos de las glándulas suprarrenales. La miopía es también muy usual en los dependientes, pues representa la dificultad de ver más lejos, en relación con el temor al futuro, el miedo a enfrentar el porvenir solo. El dependiente que alimenta demasiado su aspecto de víctima puede llegar a sufrir histeria. Son muchos los dependientes que acaban por sufrir depresión, cuando su herida los lastima mucho y se sienten incapaces de saberse amados como desearían. La persona dependiente sufre migrañas porque se impide ser ella misma y bloquea su yo soy. El dependiente padece con mayor frecuencia que otros enfermedades raras que exigen atención particular o algunas supuestamente incurables. Los males y las enfermedades descritas pueden manifestarse también en personas con otros tipos de heridas. Si te identificas con la herida de abandono, te recuerdo que la desencadenó tu progenitor del sexo opuesto y que continuará apareciendo con cualquier otra persona del sexo opuesto a la que te enfrentes. Mientras sigamos teniendo resentimiento hacia un progenitor, aun cuando sea inconscientemente, nuestras relaciones con todas las demás personas del mismo sexo que ese progenitor serán difíciles. Te sugiero además que trates de comprobarlo y descubrirás que ese progenitor padeció la misma herida con su propio progenitor del sexo opuesto. Las mismas heridas se repiten de una a otra generación, lo cual explica también el fenómeno de la herencia. Y así sucederá mientras no cese la rueda del karma y con ello se aviven nuestras relaciones en el amor verdadero. Recuerda que la causa principal de cualquier herida proviene de la incapacidad de la persona para perdonar lo que se ha hecho a sí misma o lo que les ha hecho a los demás.
La herida de abandono es importante porque significa también que te has abandonado a ti mismo, es decir, que has preferido no intervenir o que abandonas a los demás, a las situaciones o a los proyectos. Reprochamos a otros todo lo que nos hacemos a nosotros mismos, así como lo que no deseamos ver. Esa es la razón por la que atraemos a nuestro alrededor a personas que nos muestran lo que les hacemos a los demás o lo que nos hacemos a nosotros mismos. La vergüenza es otra manera de tomar conciencia de que nos rechazamos o de que rechazamos a otros. Es normal que nos parezca vergonzoso tener conductas que reprochamos a otros, pero no deseamos que ellos descubran que actuamos igual. Es importante arreglar las cosas con nuestros padres, porque solo así dejaremos de reproducir el mismo tipo de situación. Si reconoces en ti las características del dependiente, aun cuando creas no haber carecido de atención por parte de tu progenitor del sexo opuesto, y sientas, por el contrario, haber recibido mucha, quizá esto fue lo que sucedió. La atención que recibiste tal vez no correspondía a la que hubieras querido, tal vez hasta pudiste sentirte abrumado. Las leyes espirituales explican que, mientras el humano no viva una experiencia en el amor, deberá regresar a la tierra para revivirla. Regresamos con las mismas almas, pero a desempeñar papeles diferentes para brindarnos la oportunidad de solucionar lo que no hemos arreglado en vidas anteriores. No olvides que las características y los comportamientos descritos en este capítulo solo se presentan cuando la persona que sufre abandono decide ponerse su máscara de dependiente, creyendo que de esta forma evitará sufrirlo. Esta máscara puede llevarse ocasional o frecuentemente, según la gravedad de la herida y la intensidad del dolor. Los comportamientos propios del dependiente son dictados por el temor a revivir la herida de abandono. Es probable que te reconozcas en algunas de estas conductas y no en todo lo que he descrito. Es casi imposible que una persona se reconozca en todos los comportamientos mencionados. Cada una de las heridas tiene comportamientos y actitudes interiores propias. Las formas de pensar, de sentir, de hablar y de actuar correspondientes a cada herida indican por consiguiente una reacción a lo que sucede en la vida. Al reaccionar, una persona no está centrada y no puede estar bien o sentir alegría. Este es el motivo por el cual es tan útil percatarse de los momentos en que eres tú mismo o estás reaccionando. Al hacerlo, te será posible ser el amo de tu vida en lugar de dejarte dirigir por tus temores. Gracias por escuchar si llegaste hasta aquí. El siguiente audio o podcast será sobre la herida de humillación. Si esta información te resulta útil, dale like y comparte.